Muy buenas tardes, qué gusto que inicien con nosotros una semana más. Bienvenidos este primer lunes de octubre aquí a la UNAM Responde. Seguimos en este espacio universitario muy atentos a todos esos temas relacionados con el virus del SARS-CoV-2 y esta pandemia que literalmente tiene al mundo en alerta desde hace ya más de 7 meses. Y bueno, en este espacio también es de nuestro interés abordar algunos otros temas de salud pública que pueden ser preocupantes y de los cuales debemos ocuparnos. Durante los últimos días hemos abordado aquí algunas comorbilidades que sabemos empeoran la situación de pacientes que han sido contagiados con la enfermedad de COVID-19 y nuestro objetivo también es dar información que nos permita prevenir para evitar precisamente estas complicaciones. Y hoy estaremos abordando del tema del tabaquismo. Les leo solamente un dato. De acuerdo a la Dirección General de Atención a la Salud, pues se tienen registros de que en México alrededor de 40,000 personas cada año pierden la vida con enfermedades a causa de enfermedades relacionadas con este tema. Como les decía, un tema del que hay que ocuparnos, así que estaremos hablando sobre esto durante los próximos minutos. Además, seguiremos recordando el movimiento del 2 de octubre de 1968. Tenemos literatura hoy con Anel, además algunas, nuestra dosis de humor y algunos otros reportajes que esperamos sean de su interés. Y como todos los días, comenzamos con un resumen de lo que ocurre en nuestro país, donde de acuerdo a las autoridades sanitarias, a través de la Dirección de Promoción a la Salud, pues anunciaron que prevén que para el primer trimestre del 2021 se tenga listo el presupuesto para adquirir las vacunas y que esto cuando las dosis, por supuesto, estén listas, para lo cual todavía no hay fecha. Comenzamos pues con un resumen de lo que ocurre en nuestro país. Quiero también informarles que dio inicio a la campaña de vacunación contra la influenza. Recuerden, influenza. Es importante que las niñas y niños entre 6 meses y 4 años, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas se vacunen. Lo pueden hacer de forma gratuita en cualquier centro de salud de la Ciudad de México. Sobre la estimación de casos, vemos una disminución en el 6% de los casos estimados. Son 902,058 casos que se estiman que se han diagnosticado en nuestro país, de los cuales apenas el 4% representa la epidemia activa. Son 37,454 casos estimados activos los que se tienen. Se prohíbe la condonación de impuestos. Esto se ha reflejado en una mayor recaudación. Grandes empresas que debían 8 o 10 mil millones de pesos, pues han pagado, porque ya no hay impunidad. Y esto nos ha permitido, a pesar de la pandemia y de la crisis económica, conservar finanzas públicas sanas. Se manda el mensaje de que buscamos tener la certeza y la certidumbre de la cual hemos hablado durante reiteradas ocasiones. Vuelve la Presidencia de México a reiterar el interés que tiene en la inversión privada, el soporte que la inversión privada le puede dar a nuestro país. Hay alrededor de 7 proyectos que están ya en ejecución por 38,000 millones de pesos. Esta ejecución inició en el mes de diciembre, en los últimos 10 meses, y un total de 32 proyectos por 259,000 millones de pesos, de los cuales 156,000 son el sector de comunicaciones, 98,000 en energía y 2,000 millones de pesos en agua y medio ambiente. La globalización está mutando hacia una regionalización. Esto supone una gran oportunidad para que México fortalezca sus pequeñas y medianas empresas, así como para impulsar nuestro mercado interno. Ahora, para reforzar todo este plan, vamos a suscribir un convenio con el sector privado nacional, que va a significar también inversión, empleos, bienestar. Por eso celebro que estén aquí los representantes de
los empresarios de México, a quienes les agradecemos mucho. Así las cosas en nuestro país, mientras que en Europa la preocupación está centrada en las olas de rebrote. Por ejemplo, en Rusia solamente en un solo día se registraron alrededor de 10,000 nuevos contagios, mientras que en París entró en alerta máxima, esto al alto número de hospitalizaciones. Vamos a ver un panorama más amplio de lo que ocurre a nivel internacional con COVID-19. El mundo supera los 35 millones de contagios por COVID-19. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 10% de la población mundial ha sido infectada. Francia alcanza un récord de 17,000 casos de COVID-19 en un solo día. París ha sido declarado zona de alerta máxima por la propagación de los contagios. China cumple 50 días consecutivos sin registrar nuevos contagios a nivel local. México registra 761,665 casos de COVID-19, de los cuales 550,053 personas se han recuperado y 79,088 han fallecido. Argentina reporta 7,688 casos y 233 muertes en las últimas 24 horas. Colombia suma 6,905 nuevos casos en las últimas 24 horas, para un conteo de 855,052 infecciones. Rusia rebasó los 10,000 contagios diarios por primera vez desde mayo, registrando 10,499 nuevos casos. Reino Unido registra 12,872 casos y 49 muertes en las últimas 24 horas. Italia suma 2,578 nuevos contagios en un solo día. El gobierno evalúa la posibilidad de introducir nuevas medidas restrictivas, como el uso obligatorio del cubrebocas en todo momento. Las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, detectan su primer caso de COVID-19, con lo que deja de ser una de las pocas naciones que se había librado hasta ahora de la pandemia. Perú reactiva vuelos internacionales a partir de hoy. La divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y aquí, como todos los días, los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que ustedes ya conocen. Y como todos los días, aquí está el doctor Carlos Rosales del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM para responder nuestras dudas. Buenas tardes, doctor. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Qué bueno que sigue con nosotros en la UNAM Responde. Nuestro público nos ha preguntado ahora, ¿es verdad que las caretas no son útiles contra la COVID-19? Bueno, hay un estudio reciente del Instituto Riken en la Universidad de Kioto, en Japón, que realizó mediciones y simulaciones computacionales de qué pasa con las partículas usando una mascarilla y usando careta. Ellos encontraron que la mascarilla es capaz de retener todas las partículas grandes de más de 50 micrómetros de tamaño y prácticamente todas las partículas pequeñas de hasta 5 micrómetros de diámetro, las que forman pequeños aerosoles. En cambio, las caretas fueron totalmente ineficaces. Solo pudieron detener a la mitad de las partículas grandes y prácticamente nada de las partículas pequeñas. Esto quiere decir que la careta no ayuda a contener la diseminación del virus SARS-CoV-2. Por lo tanto, lo que se recomienda es, si usted decide usar una careta, esta debe ser además de el uso de la mascarilla. Y la mascarilla debe ser usada correctamente, cubriendo totalmente boca y nariz. Entonces, si usted decide usar una careta, esta es para que no le lleguen las gotitas de alguien que esté cerca y que pudiera estar infectado. Sin embargo, mantener una sana distancia, más de 1,5 metros de otras personas, es igual de efectivo o tal vez más efectivo. Sigamos las recomendaciones de siempre y eso debe ser suficiente. Cuídese mucho, gracias. Regresamos con Rosa al estudio de TV UNAM.
Gracias, doctor. Seguimos aquí para conversar con especialistas universitarios. Sabemos que el tabaquismo es una adicción que afecta a personas de todo el mundo y no solamente es el sistema nervioso el que resulta afectado a causa de este consumo excesivo. Durante tiempos de pandemia también hemos escuchado hablar de las distintas complicaciones que puede ocasionar esta práctica. Así es que para tener información con el objetivo de prevenir, me da gusto saludar a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es académica del Departamento de Salud Pública y también coordinadora de la sección académica de enseñanza de la Facultad de Medicina. La doctora es en investigación en medicina por el IPN y también es especialista en el tratamiento de adicciones. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarla. Igualmente, Rosa, estoy muy contenta de estar en este programa, La UNAM Informa. Y bueno, como tú decías, definitivamente hablar de tabaquismo y COVID es hablar de las dos grandes pandemias del siglo XXI. Exacto. Ambas tienen un impacto tan importante en la población que, bueno, lo acabamos de ver en las notas que acabas de presentar, pero sin embargo, en el caso del tabaco, además de la mortalidad que está asociado con esta adicción, y es una enfermedad, quisiera empezar diciendo que el tabaquismo es una enfermedad, es una adicción, y tenemos toda la información científica que sustenta que la nicotina es una droga legal, pero una droga que actúa a nivel del sistema nervioso central, en donde provoca una serie de alteraciones muy importantes que no solamente son alteraciones en cuanto al funcionamiento, sino también hay alteraciones en cuanto a la estructura. Por esto tenemos una gran cantidad de personas adictas a la nicotina. En el mundo, Rosa, más o menos estamos hablando de 1.100 millones de personas que consumen la nicotina en diferentes formas. Cigarrillos de tabaco, actualmente pues muy de moda los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, las pipas de agua. En la India, por ejemplo, el tabaco se masca. En fin, hay una gran cantidad de formas de consumir la nicotina, pero en todos los casos lo que se obtiene es una adicción. Y una adicción en donde hay un impacto muy importante a nivel de salud. Sabemos, por ejemplo, que cada año más o menos fallecen por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco alrededor de 6 millones de personas. 6 millones de personas, lo cual nos habla de una magnitud muy importante. De hecho, antes de que apareciera la COVID-19, pues se hablaba del tabaquismo como la gran pandemia del siglo XXI, porque realmente en todo el mundo se fuma, se consume nicotina y se provoca también esto una gran cantidad de daños. No sé si quisieran ponerme la primera figura, les compartí algunas imágenes que me podrían ayudar a complementar esto que les estoy platicando. Cuando aparece la COVID, entonces pues empezamos a hablar también de una gran mortalidad, pero lo vimos casi 35 millones. En este momento tenemos 8 millones de personas afectadas por COVID y tenemos desafortunadamente más de 1 millón de muertos. Entonces ustedes ven, estas dos graves enfermedades, tabaquismo y COVID, están asociadas desafortunadamente también porque en el humo de tabaco hay una gran cantidad de sustancias tóxicas que dañan nuestro aparato respiratorio. Y es a través precisamente de ese aparato respiratorio como va a penetrar este virus, el SARS-CoV-2, a nuestro organismo. Si el aparato respiratorio de la persona fumadora es un aparato que ya está alterado, que tiene ya daño por el consumo, por la inhalación crónica de todas las sustancias que se encuentran en el tabaco, pues nos podemos imaginar fácilmente que va a ser una persona mucho más susceptible a los efectos de este virus, de por sí tan agresivo, y pues evidentemente el daño va a ser mucho mayor. En el humo de tabaco, aquí me quisiera comentarles por qué, porque mucha gente dice, no, pero ¿qué puede haber en ese humo? Si todos hemos estado expuestos alguna vez al humo de tabaco y no pasa nada, sí pasa. En el humo de tabaco hay una gran cantidad de sustancias tóxicas que cuando inhalamos ese humo, cuando el fumador inhala profundamente, el aparato respiratorio, específicamente de los alvéolos, que es la parte más fina del aparato respiratorio donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso
donde tomamos el oxígeno del aire que inhalamos, pues a través de esa parte tan específica del aparato respiratorio es que pasa la circulación sanguínea, todas estas sustancias tóxicas, y es como llegan a todo el organismo. Por eso se dice que el tabaquismo tiene un efecto sistémico, es decir, todo nuestro sistema, desde la cabeza hasta los pies, puede estar afectado por estas sustancias tóxicas que se encuentran en el humo de tabaco. Estamos viendo en la pantalla, por ejemplo, que en el humo de tabaco, según algunos autores, podemos llegar a encontrar hasta 7,000 sustancias químicas, imagínense. De estas, no todas son dañinas, pero sí alrededor de 250 se ha demostrado que son altamente tóxicas para el ser humano, y además vamos a encontrar muchas sustancias, alrededor de 60, que son 60, 70, dependiendo del tipo de tabaco, que van a producir cáncer. ¿Cáncer en dónde? En diferentes partes del organismo, porque entran estas a través del aparato respiratorio, pero con la sangre pueden llegar a la vejiga, pueden llegar al cérvix, pueden llegar al páncreas, pueden llegar a diferentes zonas del aparato de nuestro cuerpo, y por lo tanto pueden provocar cáncer en diferentes zonas. También tenemos muchas sustancias muy tóxicas, muchos que son venenos. Claro, en el humo de tabaco están en concentraciones muy pequeñas. Está la nicotina, que como mencionaba es una droga altamente adictiva, de verdad altamente adictiva. Fíjense que se ha encontrado, por ejemplo, que la nicotina puede llegar a ser más adictiva, por ejemplo, que la cocaína o que la heroína. O sea que imagínense, estas sustancias tóxicas, aunque en cantidades muy pequeñas, las inhala una persona fumadora de manera crónica. Y esto, pues definitivamente va a determinar un daño muy importante al organismo. Este daño, se dice que un fumador crónico, por ejemplo, se encuentra en un estado de estrés oxidativo. Es decir, estas sustancias tan tóxicas entrando de manera crónica a nuestro organismo van a determinar una gran cantidad de radicales libres. Estos radicales libres, ustedes los habrán escuchado en otros padecimientos, estos radicales libres son muy dañinos a la célula. ¿Por qué? Porque se unen al material genético y llega el momento en que matan a esta célula. Estos radicales libres determinan que el cuerpo de un fumador crónico, de una persona adicta a la nicotina, de una persona que fuma diariamente, que no puede estar sin consumir sus cigarros, se encuentra en lo que llamamos un estado de oxidación crónica, por esta gran cantidad de sustancias tóxicas que se está generando. Pero esto no queda ahí. El aparato respiratorio, al recibir diariamente todas estas sustancias tóxicas, evidentemente va a tener un daño. Y si me pasan la siguiente lámina, ahí podemos empezar a ver cuál es el daño. Tenemos desde la tráquea hasta un poquito antes de los alvéolos una serie de cilios que los pueden ver en la pantalla. Estos cilios juegan un papel fundamental para defendernos de todas las partículas, de todas las bacterias, de todos los virus que estamos respirando, y están muy asociados con una serie de células que se llaman macrófagos. Estos macrófagos, imagínense que son soldaditos que andan por todo el aparato respiratorio, pues precisamente vigilando que no lleguen estos invasores. Cuando llega un invasor, lo primero que hacen es que lo engloban, se lo comen, y entonces también avisan a los anticuerpos que ahí está pasando algo. En el caso de los fumadores, estos sistemas tan importantes que acabo de mencionar, la limpieza mucociliar, los macrófagos y los anticuerpos, están muy debilitados porque están muy apurados cuidándose de los tóxicos del tabaco y no de los tóxicos que está respirando esta persona, como pueden ser los virus, en este caso el SARS-CoV-2. De tal manera que imagínense que los fumadores tienen el doble de riesgo de infectarse, por ejemplo, de un resfriado común, que también es provocado por coronavirus, de una neumonía por neumococos, y fíjense nada más de influenza, que ya está empezando la campaña de vacunación. Tiene un fumador crónico que ya tiene daño en sus pulmones, va a tener hasta 5 a 6 veces más probabilidad de infectarse con el virus de la influenza
que una persona que no fuma. ¿Por qué? Porque sus pulmones ya tienen estos sistemas inmunes, estos sistemas de defensa están reducidos. Y doctora, claro, esto de manera crónica, ¿a qué nos lleva? A un daño muy importante que podemos ver en la siguiente. Sí, perdón. Sí, es que no quería interrumpir esta expresión, pero me gustaría que nos detuviéramos en algunos puntos que usted ha ido mencionando. Uno es, como las afectaciones no están solamente en el sistema respiratorio, aunque es quizá el principal afectado, esto nos lleva a considerar que se debilita el sistema inmune, lo cual puede ocasionar a la vez, como nos dice, que nos contagiemos de otros coronavirus, que no es solamente este SARS-CoV-2, ¿cierto? Cierto, muy cierto, Rosa. Y también, nos lleva a que seamos mucho más susceptibles, que, un fumador es mucho más susceptible que una persona que nunca ha fumado, primero, a la infección. Entonces, si quieres, si gustas, ahí nos podemos quedar ahorita en esta información en donde vemos cómo todas las sustancias tóxicas del tabaco debilitan los mecanismos de defensa de nuestro aparato respiratorio y nos hacen más susceptibles, mucho más susceptibles a las infecciones por virus y por bacterias. En este caso, pues la que más nos preocupa, evidentemente, es la provocada por el virus SARS-CoV-2. Pero esta susceptibilidad no se queda ahí, porque estamos hablando de un daño crónico, es decir, de un daño que se hace poco a poquito, día con día, que van penetrando todas estas sustancias tóxicas al organismo del fumador y acaban por hacer un daño. Un daño que no solamente es funcional, es decir, el aparato respiratorio empieza a funcionar por debajo de su capacidad. Todos hemos visto tal vez alguna persona que fuma mucho y que al subir escaleras, cuando llega arriba, cuando llega hasta la parte más alta, pues se siente muy mal, se siente sofocado, ya no puede respirar. ¿Por qué? Porque su aparato respiratorio no está funcionando al 100%, sino que ya tiene una reducción que va a depender mucho del número de años que ha estado fumando esta persona, del número de cigarrillos que ha estado fumando. Pero ese daño se puede ir todavía. Doctora, sí, la cantidad de humo tiene una implicación directa en el daño de las personas que lo consumen, ¿cierto? Y en este sentido quisiera que nos explicara un poquito, ya lo había mencionado, esta parte de los fumadores involuntarios, que muchas veces decimos, yo no lo estoy consumiendo, el daño no es para mí, pero quizá hoy más que nunca estamos siendo muy conscientes justamente del aire que respiramos, y en este sentido quisiera que nos explicara un poquito acerca de las posibilidades de contagio que sabemos del SARS-CoV-2 son por aerosoles, es lo que estas partículas que pueden quedarse suspendidas en el aire, y la posibilidad de que el humo del cigarrillo pueda estar relacionado con este tema, doctora. Me encanta tu pregunta, Rosa, porque definitivamente el fumador activo, es decir, quien directamente enciende el cigarro e inhala todas estas sustancias tóxicas, no es el único afectado. También son los fumadores llamados pasivos o involuntarios, que son las personas que conviven con esta persona en un espacio cerrado. Es decir, son personas que nunca han fumado, que nunca han encendido un cigarro, pero que sí ha llegado a su organismo todas estas sustancias tóxicas porque conviven con uno o varios fumadores y por lo tanto, imagínate en un espacio cerrado, en una habitación, todas estas sustancias tóxicas se concentran y si tú estás ahí, aunque no enciendas ningún cigarrillo, por supuesto que vas a inhalar todos los tóxicos, pero aquí hay algo más importante que tú mencionaste. Hay varios estudios, de hecho acaba de salir un estudio muy interesante en donde nos hablan de que los aerosoles, este humo que vemos, el humo de tabaco está conformado por aerosoles, que son partículas muy, muy pequeñitas que ya tocaron de alguna manera el aparato respiratorio de esa persona. Cuando una persona inhala, le da el golpe, decimos comúnmente, el humo de tabaco, este humo llega a todo su aparato respiratorio, al alveolo, a los bronquios, a los bronquiolos, etcétera. Y si esta persona, imagínate, está infectada con el SARS-CoV-2, las
el virus, que es pequeñísimo, tiene un tamaño muy pequeño, puede absorberse, es decir, puede pegarse, por así decirlo, a estos aerosoles y salir. De tal manera que cuando yo exhalo el humo y en esa habitación hay más personas y ese humo no solo tiene sustancias tóxicas, sino además está infectado por el SARS-CoV-2, si tú lo respiras, puede también pasarte la infección. En un principio, cuando empezó la pandemia, pues se decía, no se sabía exactamente que esto podía ocurrir, pero ahora sabemos, hay algunos estudios que han demostrado que en efecto, este humo puede llevar partículas también del virus, puede llevar al virus en las partículas muy pequeñas, y entonces también los fumadores pasivos que están conviviendo con este fumador pues también pueden infectarse, lo cual nos habla de algo muy grave, porque entonces tenemos que proteger ahora más que nunca definitivamente a las personas fumadoras involuntarias, especialmente porque se ha visto en algunas encuestas nacionales que se han hecho en nuestro país que los fumadores pasivos básicamente están constituidos por personas muy susceptibles, como son los niños especialmente los menores de 5 años, están constituidos también por mujeres que pueden estar embarazadas también, y por supuesto también las personas de la tercera edad con alguna enfermedad respiratoria preexistente, por ejemplo, una persona que tenga asma, una persona que tiene ya bronquitis o una persona que ya tuvo algún problema respiratorio, por ejemplo, infecciones respiratorias de repetición, pues imagínate, esta persona va a ser mucho más susceptible y por lo tanto tenemos que protegerlos de manera muy importante de todos estos productos tóxicos del tabaco y ahora además del virus. Doctora, nada más. ¿Y funciona exactamente igual, es el mismo procedimiento para los cigarrillos convencionales que para los vapeadores o estas otras herramientas? ¿Funciona exactamente igual y los riesgos son los mismos? Funciona exactamente igual. Muchas personas dicen que los vapeadores no es lo mismo que fumar, sin embargo, sabemos que el líquido de los vapeadores de estos cigarrillos electrónicos tiene también sustancias químicas, como el propilenglicol, el etilenglicol, la glicerina, tiene colorantes, saborizantes, que cuando se calientan con el calor de la pila que tiene, pues también van a producir sustancias tóxicas, y especialmente pues la mayoría de ellos también contienen nicotina, que desafortunadamente yo ya les había mencionado que es una de las drogas más altamente adictivas. Pues sí, y esto es justo lo que se debe prevenir, doctora. Agua, vapeadores y... Muy bien, pues se nos ha terminado la primera parte de la entrevista, doctora. Regresaremos, por supuesto, para seguir hablando de todos estos rasgos conductuales, emocionales, de qué está ocurriendo durante la pandemia con los fumadores en tiempos de COVID. Y bueno, también tenemos algunas otras recomendaciones sobre literatura, tenemos humor. Quédense con nosotros, volvemos después de la pausa aquí a La UNAM Responde. Qué gusto que continúen con nosotros aquí en La UNAM Responde. Hoy es lunes de literatura y Anel Pérez nos acerca al periódico de poesía en un número muy particular dedicado a las surrealistas. Escuchamos, Anel. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Si leo, no me encierro, un espacio para la literatura y el fomento a la lectura. Con el surrealismo sucede como con muchísimos otros movimientos. Pasaron a la historia los hombres que formaron parte de él, relegando a las mujeres a un lugar marginal. Por esa razón, Periódico de Poesía ofrece una muestra de la poesía escrita por mujeres surrealistas. Dora Maar, Alice Raun, Joyce Mansour, tres de las más importantes poetas adscritas a este movimiento y poco conocidas en el mundo de habla hispana. La traducción está a cargo de Inmaculada Pérez Parra, de Jerez de la Frontera, en España, que ha traducido al español obras de autores como Anne Carson, André Achiman, Ted Gioia, entre otros. También Periódico de Poesía nos invita a leer una selección de poemas de Emily Dickinson en traducción de María Negroni,
esta gran poeta y ensayista argentina multipremiada, de quien por cierto vamos a publicar próximamente el libro de ensayos La palabra insumisa. Así que les recomiendo estos 13 poemas breves de Emily Dickinson con una presentación de María Negroni, que además es doctora por la Universidad de Columbia y quien ha publicado pues una veintena de títulos de poesía, así como otros tantos libros de ensayos. Por otra parte, Aranzazú Blázquez, editora del número 223 de Punto de Partida, titulada Reinvenciones, plantea cómo y desde dónde reinventarnos, cómo reinventar nuestras vidas y nuestras historias. Y a partir de esa pregunta sugerente, edita este número de la revista que contiene creaciones literarias en los distintos géneros y trabajos de creadores visuales con el tema de la reinvención durante la pandemia. Historias e imágenes marcadas por la incertidumbre y el cambio. Lo que se queda quieto muere. Sin transformación no hay vida. Ese es el ánimo que da sentido a estas páginas, dice Aranzazú en este número, que además contiene las reseñas ganadoras del 10º concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes, Fósforo, y un animalario creado por niños rarámuris de la comunidad educativa Tamujé y Huigarañas. Por último, les recomiendo que no se pierda las narraciones de los tejedores de historias, que siempre tienen cuentos para toda la familia, además de participar en los cafés literarios que tenemos todos los viernes, espacios para compartir y comentar lecturas. Todo esto en la página de Facebook de Universo de Letras. Nos vemos el próximo lunes con más recomendaciones literarias en este espacio donde si leo, no me encierro. Este es un buen pretexto para acercarnos, pero por supuesto todos los números están ahí a nuestra disposición y seguramente hay temas que son de nuestro interés. Y enseguida vamos con la cápsula que nos han preparado los chicos de En Trending. Sabemos que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco posee uno de los acervos digitales más importantes y ellos nos acercan para conocer un poquito en qué consiste. En la madrugada del 2 de octubre de 1968, una joven estudiante de enfermería acudió a la Plaza de las Tres Culturas para atender a los heridos. En medio del caos, ella iba narrando lo sucedido. Este relato invaluable y otras historias se encuentran en el repositorio digital M68 Ciudadanías en Movimiento, bajo resguardo del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y el repositorio es un gran compendio de diferentes archivos públicos o privados que justamente tratan o hablan o documentan los diferentes movimientos sociales que desde 1968 a la fecha han contribuido al impulso de los derechos humanos en México. Es decir, no solamente está centrado en tener documentos que pueden aportar a la reconstrucción histórica, sino también tiene documentos, videos, audios, propaganda que abona la relación pues, de los movimientos sociales, por ejemplo, con el arte, o sus dimensiones estéticas, sus dimensiones de acción política. Pues se pensó en una navegación que fuera muy amable para el público y también muy visual, ¿no? Tomando un poco de referencia a todos estos tableros que se generan en redes sociales como Pinterest, ¿no? Que van desplegando diferentes imágenes. Justo retoma ese lenguaje para mostrar primero la imagen del documento. Se manejan 10 líneas temáticas que comprenden las luchas indígenas, socioambientales, los movimientos obreros y sindicales, migración y desplazados, entre otras. Adquirimos la investigación que hizo Forensic Architecture en torno al caso Ayotzinapa. No es que sea un gran número de objetos digitales, pero sí son objetos muy importantes, como la reconstrucción de todos los hechos que hacen de la noche de Iguala, o todo este mapeo de las diferentes narrativas que hay en torno al caso. Otro que a mí me parece fundamental, porque abre otra línea, digamos, de investigación y de acercamiento, es el acervo que nos donó Cristina Híjar, Arte y Movimiento, sobre las diferentes fotografías y registros que ella fue tomando en torno a la estética, por ejemplo, del movimiento zapatista. Existe un área que vincula a las escuelas con el museo y el archivo digital y opera desde la educación básica hasta el nivel universitario. Algo que hace mucho nuestra área de mediación es talleres, visitas guiadas, otro tipo de actividades para que los diferentes alumnos, ya sean de primaria, secundaria o prepa, también tomen conciencia de su poder como actores sociales.
El archivo digital M68 Ciudadanías en Movimiento es un espacio en construcción para que la gente siga conociendo la historia de la lucha civil. Aprender, entender y nunca olvidar para no repetir es el objetivo de este proyecto que impulsa a una mejor ciudadanía. Proyectos como este nos hacen reiterar lo importante que es mantener viva nuestra historia a través de distintas herramientas. Una de ellas puede ser el humor. Vamos a ver qué nos prepararon para esta tarde los chicos de No Memes. No Memes llega hasta tu televisión el día de hoy gracias a la amable colaboración que nos brinda la UNAM Responde. Y ya que tenemos esta ventana abierta, pues queremos mostrarte uno de los paisajes tecnológicos que en este programa solemos explorar. Es momento de hacer una pausa aquí en la UNAM Responde. Al regresar seguiremos hablando sobre el movimiento estudiantil del 68 y también sobre tabaquismo y COVID. No se vayan. Y comenzamos este último bloque aquí en la UNAM Responde hablando de tabaquismo y COVID. Retomamos nuestra conversación con especialistas universitarios. Saludamos de nueva cuenta a la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, quien es experta universitaria en tabaquismo y coordinadora del programa de investigación y prevención de tabaquismo de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, pues hemos hablado del tabaquismo como enfermedad, de su relación directa con el sistema respiratorio, de pues todas estas sustancias químicas que se insertan en nuestro organismo, pero me gustaría que este segundo bloque lo comenzáramos hablando precisamente de todos esos rasgos que quizás no son tan evidentes y que tiene que ver con los rasgos conductuales y emotivos de las personas que son adictas al tabaco. Claro que sí, Rosa, cómo no. Bueno, pues evidentemente estamos hablando de una droga legal como es la nicotina. Y bueno, definitivamente aquí todas las drogas no solamente generan un tipo de adicción, que es la adicción física, esta adicción en donde el organismo de la persona requiere su dosis para continuar pues trabajando de manera normal, ¿no? Esto que nos dicen los fumadores es que necesito fumarme un cigarro porque no puedo continuar sin el cigarro. Pero tú estás hablando más bien ahora de la parte psicológica, es decir, la nicotina también genera una dependencia de tipo psicológico. Esta dependencia es lo que definimos como esta serie de ideas, de creencias, de atributos que los fumadores van construyendo alrededor del tabaco y del tabaquismo, ¿no? Como todo un ritual, y que, bueno, les hacen cada vez ser más dependiente de esto. Es decir, muchas personas, por ejemplo, no te lo dicen, pero piensan que con el cigarro tienen una personalidad que es la que ellos quieren reflejar. Muchas mujeres, por ejemplo, se sienten muy sexys cuando fuman y cuando no fuman sienten que algo les falta. También se utiliza el fumar, el tabaquismo, como un código social, como una forma que te permite pues relacionarte con otras personas cuando eres, por ejemplo, muy tímido. Entonces, también la cuestión psicológica del tabaquismo es muy interesante porque es lo que explica que en muchas ocasiones, a pesar de que a una persona que quiere dejar de fumar, tú le des, por ejemplo, un medicamento, ya tenemos varios medicamentos, afortunadamente, para apoyar a las personas que quieren dejar de fumar, pero si tú a esa persona no trabajas con ella,
la parte psicológica, la parte conductual, pues entonces, aunque tengas el mejor medicamento del mundo, va a ser muy difícil que esta persona pueda dejar de fumar. ¿Por qué? Porque le sigue pues dando una gran cantidad de atributos al tabaco. Con el tabaco me puedo divertir, con el tabaco me veo mejor, con el tabaco yo socializo, con el tabaco yo me concentro, en fin, hay una serie de cosas muy asociadas con el tabaco y pues es lo que tenemos que trabajar. Un buen tratamiento para dejar de fumar no solamente involucra que tú le des un medicamento a la persona, el medicamento por supuesto le va a apoyar muchísimo para que no tenga síndrome de abstinencia cuando deje de fumar, porque recordemos que ya el organismo, el cerebro, ya tiene una serie de alteraciones que determinan que necesite su dosis de nicotina para no sentirse mal, para poder seguir realizando sus actividades cotidianas. Sin embargo, cuando tú trabajas de manera integral la parte física de la persona, brindándole el tratamiento más adecuado, afortunadamente ahora ya tenemos varios tratamientos, no solamente la terapia de reemplazo de nicotina, los parches, la goma de mascar, sino ya tenemos nuevos medicamentos, el bupropión, la vareniclina, que son tabletitas, incluso el último, pues es la vareniclina, es un medicamento de diseño, es decir, se diseñó específicamente para tratar el tabaquismo. Pero a la par de estos tratamientos tenemos que manejar la parte conductual y la parte psicológica de la persona. Es decir, para hacerle entender que todos estos pensamientos que ha ido construyendo, todas estas virtudes que le ha ido dando al tabaco, en realidad solamente están en su mente, pero esto pues le está dañando. Es una sustancia tóxica y por lo tanto tenemos que dejar de fumar. Entonces, la parte conductual es una parte fundamental. Actualmente se utiliza la terapia cognitivo-conductual, que es una parte de la psicología, en la cual tú puedes apoyar a la persona a la que estás ayudando a dejar de fumar, a que todos estos pensamientos que les llamamos distorsiones cognitivas, porque no es en realidad, es la realidad que yo quiero tener en relación al tabaco, ¿no? Es interesantísimo. Mira, por ejemplo, cuando los fumadores se despiden del cigarro a través de una carta, por ejemplo, que es una forma de despedida que utilizamos, pues muchos de ellos se despiden y si tú lees la carta, pensarías que la están escribiendo a su mejor amigo, que la están escribiendo a un exnovio, a un examante. Es decir, imagínate todo lo que tiene que pasar desde el punto de vista psicológico para que una persona de ser un objeto, el cigarrillo, lo transforme en su mente a ser un sujeto, un amigo, un compañero de juerga, un amante, ¿no? Entonces, imagínate, eso es muy interesante y por lo tanto tenemos que trabajar ambos aspectos en las personas que quieren dejar de fumar. Exactamente, ¿sí? El tabaco puede ser mucho más que un gusto, que una adicción, digamos, pensada así solamente, no es solamente tampoco una moda, sino que está directamente relacionada con los hábitos y con la forma de vida y quizá por ello es que resulta tan complicado dejar este tipo de adicciones y por eso es necesario que haya tratamientos complejos y completos que pues tengan una digamos, distintas fases, etapas que tienen que ver con los tratamientos y también con distintos apoyos psicológicos. Doctora, durante esta pandemia me parece también que podemos hablar de tres grupos de personas adictas. Una son las personas que efectivamente lo son y lo seguirán siendo, o al menos así lo tienen consciente. Otras son las personas que están en esta etapa de dejar esta adicción y otras que pueden adquirirla durante la pandemia. ¿Cómo se ha abordado este tema y cómo se puede identificar estos tres grupos para tratarlas a tiempo? Bueno, mira, definitivamente ahorita lo que más nos están preocupando es los que se iniciaron como consecuencia del estrés y de la ansiedad que genera la pandemia, porque bueno, evidentemente sabemos que en estas circunstancias probablemente la adicción se dé mucho más rápido. Tú estás buscando, en este caso el tabaco, para tranquilizarte, lo estás buscando para manejar tu estrés, para manejar la incertidumbre que te está provocando toda esta pandemia y por lo tanto probablemente el proceso de adicción se dé mucho más rápido. Entonces, este grupo creo que es un grupo que ojalá, bueno, algunos de ellos se reconocerán, son los que empezaron precisamente a fumar en la pandemia, o aquellos, Rosa, que ya fumaban, pero fumaban de forma ocasional, por ejemplo, en una fiesta, por ejemplo, el fin de semana, y que a raíz de la pandemia ya están fumando diario.
Ese cambio es muy importante porque nos habla de que ya hay una adicción, de que empieza a haber una adicción importante. Y por supuesto que es definitivamente en estas personas tenemos que detener esto antes de que llegue a la adicción. Por supuesto, no podemos olvidar a las personas ya adictas antes de la pandemia, que probablemente muchos de ellos empezaron a fumar más. ¿Por qué? Ante estas situaciones, insisto, de estrés, incertidumbre. Pero fíjate que hay otro grupo que no mencionaste, que yo quisiera mencionar y felicitarlos, porque varios de mis pacientes han sido de este grupo. Muchas personas que antes de la pandemia no podían dejar de fumar. A raíz de toda esta situación, a raíz de la información que se ha dado en los medios y que asocia, como lo estamos haciendo en este programa, el tabaquismo con un mayor riesgo de adquirir la infección por el SARS-CoV-2, y de que si tú eres fumador y por alguna situación adquieres la enfermedad, la COVID-19, tienes mucho más probabilidades de llegar primero a hospitalización, segundo, a necesitar ventilación mecánica, y tercero, el riesgo de morir. Pues antes estas noticias, fíjate que muchos fumadores han dejado de fumar. Y eso es algo muy bueno, es algo también muy positivo. Es un grupo, no sabemos en este momento qué porcentaje del total representa, pero sí sabemos, y esto también se ha visto en otros países, que a raíz de toda esta información relacionando de manera muy negativa y muy peligrosa el fumar ante un virus tan agresivo como el SARS-CoV-2, pues también muchas personas han tomado valor y ellos han tratado de dejar de fumar, y muchos de ellos, lo que es más importante, lo han logrado. Entonces, imagínate, creo que también este grupo es importante, hay que felicitarlos, y los que no han podido, bueno, pues cada vez entendemos mejor el tabaquismo, cada vez estamos utilizando, ya no podemos utilizar ahorita las terapias frente a frente, porque por el riesgo evidente que representan, pero sí tenemos, pues mira, tenemos muchas aplicaciones, tenemos ahorita, por ejemplo, en la Facultad de Medicina tenemos unos audios en Spotify que las personas que quieren dejar de fumar pueden escucharlos. Son 12 audios que pueden escuchar día con día y que literalmente los van llevando de la mano para hacer una serie de actividades, una serie de conductas que les apoyen a dejar de fumar ahora que no podemos vernos frente a frente, que no podemos hacer la terapia grupal que antes era maravillosa para las personas que querían dejar de fumar, porque imagínate, en el grupo todo el mundo se apoya, se retroalimenta, y entonces dejar de fumar era mucho más sencillo. Ahora no podemos hacer eso por la sana distancia y porque pues es un riesgo. Además, acuérdate, en esta pandemia a los fumadores, sobre todo a los fumadores ya crónicos, fumadores que llevan muchos años fumando, los debemos de manejar con mucho cuidado porque son personas en riesgo. Por todo lo que les expliqué, porque su aparato respiratorio no responde igual que el de una persona que nunca ha fumado. La letalidad se ha visto, eso también es muy importante. La letalidad, es decir, la capacidad del virus de ser tan agresivo que provoque la muerte de una persona, se ha visto que es mucho mayor en personas fumadoras que en personas que nunca han fumado. También se ha visto que es mayor, por ejemplo, en personas que ya tienen alguna de las enfermedades que se asocian con el tabaco, como la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una combinación de bronquitis crónica y enfisema. Muchos fumadores ya tienen diversos grados de EPOC, algunos muy leve, otros incluso ya tienen que usar oxígeno. En cualquiera de esos grados, el hecho de infectarse con el SARS-CoV-2 conlleva un riesgo muy importante de lo que les mencionaba, de ser hospitalizado porque se presenta la enfermedad con mucha más gravedad. En segundo, de requerir ventilación mecánica porque tu aparato respiratorio ya no es el mismo, no es un aparato respiratorio que digamos de una persona que nunca ha fumado y por lo tanto requiere ventilación mecánica. Y en tercer lugar, hay mucho más probabilidad de muerte, porque además recordemos que el tabaquismo no solamente se asocia con la EPOC, también se va a asociar con enfermedades de tipo cardiovascular, por ejemplo,
se va a asociar con enfermedades también, otras como mencioné, como cáncer también, con diferentes tipos de cáncer, con bronquitis crónica, con enfisema, con infartos al miocardio, con angina de pecho, en fin, con diabetes incluso, que la diabetes es tan frecuente y hemos escuchado que pone en riesgo de manera importante también a las personas. Una persona diabética, sobre todo, imagínate si está mal controlada, si además es fumadora y si además tiene el SARS-CoV-2, riesgos se van sumando y esto nos lleva a un riesgo mucho mayor de que desafortunadamente estas personas que van sumando riesgos puedan morir como consecuencia de este virus, que insisto, pues es un virus muy agresivo, es un virus que nos sorprende mucho, que muchas cosas, que tiene un poder de inflamación, de generar una inflamación tremenda, al igual que el tabaco. ¿Se acuerdan que les mencionaba el tabaco? Decimos que el fumador se encuentra en un estado de inflamación crónica ya de por sí, por todas las sustancias tóxicas del tabaco. Entonces, cuando desafortunadamente un fumador que ya tiene algún daño, como la EPOC, por ejemplo. Sí, este es solamente un ejemplo, pero la vulnerabilidad, bueno, pues evidentemente, la vulnerabilidad está ahí y los vuelve más propensos a cualquier tipo de enfermedad y no solamente a COVID-19. Doctora, nos queda un minutito para terminar y no quería despedirnos sin que nos explicara. Ya hablabas de estas pistas que podemos bajar en Spotify para las personas que la necesiten. También está un correo que pone a disposición de quien así lo requiera de la Facultad de Medicina para atender estas dificultades. Platícanos brevemente en qué consisten estos proyectos, esos programas de prevención y de ayuda para las personas adictas. Con todo gusto, Rosa, muchísimas gracias. Bueno, mira, ese es un proyecto que surge como respuesta a la pandemia, porque ya no podíamos ver a los pacientes de forma presencial, y entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer para que llegue la información a ellos, pero que llegue de una forma muy agradable, que llegue a la mayoría de las personas? Y entonces nos ocurrió hacer estos audios en donde tú puedes estar haciendo alguna otra cosa, es un poco como el radio, ¿no? Y estás escuchando. Son audios muy pequeños en donde vamos de manera gradual llevando a la persona desde la motivación, es decir, animándola a que puede dejar de fumar, hasta que fije una fecha para dejar de hacerlo. Ese es el día de ella, ese día ya no va a fumar, porque ya estuvimos varios días preparándola, llegamos a esa fecha y después de esto lo que hacemos es darle una gran cantidad de recomendaciones, de conductas, de tips para que pueda mantenerse, porque si ya lo logró, ahora lo que queremos es que se mantenga. Entonces el correo es muy sencillo, espero que lo recuerden, se llama mas.salud.dejardefumar@gmail.com. Ahí, si ustedes me escriben en ese correo, pues yo inmediatamente les aplico una serie de cuestionarios para ver qué tan dependientes al tabaco son. Y bueno, pues platicamos un ratito ahí por el correo y les doy la dirección exacta para que empiecen a escuchar estos audios. Y ojalá, pues para muchos de ustedes que quieren dejar de fumar y que además en esta pandemia de verdad es la mejor recomendación que yo les puedo hacer, porque el dejar de fumar en este momento es quitarse un gran peso de encima, un gran riesgo tanto de adquirir el virus como de que si por mala suerte lo llegaran a adquirir, pues el pronóstico sea muy malo. Así que quítense ese peso de encima, de verdad. El tabaquismo abre la puerta al virus, al SARS-CoV-2, y entonces pues ojalá muchos de ustedes escuchen estos audios. Y bueno, tenemos que estar en contacto porque, como lo mencionaba Rosa, es un estudio, es una investigación en donde queremos ver qué tanto impacto puede tener estas nuevas formas de estar en contacto con nuestros pacientes sin estar frente a frente. Exactamente. Tenemos que entender cada vez mejor esto. Gracias. Los resultados los conoceremos pasado ya algunas semanas, algunos meses, ya que se tenga una evaluación de lo que ha sucedido durante estos meses de pandemia, pero el acompañamiento está ahí, es necesario y es indispensable para apoyar a todas estas personas adictas al tabaco, porque como bien dices, pues tiene impacto en cuestiones emocionales, en cuestiones físicas y se ve directamente relacionado en nuestro estado de salud. Así es que la recomendación es dejar de fumar, pero se requiere un acompañamiento mucho más formal, y aquí está una de las
posibilidades que ofrece la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Así es que, doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica del Departamento de Salud Pública y coordinadora de la sección académica de enseñanza de esta facultad, muchísimas gracias por estos minutos y por esta información que esperamos sean de utilidad para atender o para prevenir esta adicción al tabaco. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias y bueno, vamos con más información. Se cumplen 52 años del movimiento estudiantil de 1968 y los chicos de Entrendi nos traen distintas perspectivas de este movimiento, de este hecho histórico. Vamos a ver la primera parte de este reportaje. 52 años han pasado desde aquel 2 de octubre que, como canta la consigna, no se olvida. 52 largos años en busca de justicia por todas las vidas apagadas ante la deliberada decisión de un régimen autoritario. 52 años en los que se han sumado más casos de violenta represión que acallan los gritos de reclamo por libertad, justicia y democracia. Voces que, como en 1968, buscan democratizar las relaciones que privilegian a una minoría, mientras el resto trabaja día tras día con la esperanza de que el futuro pinte de mejor forma para las siguientes generaciones. A partir de 1968, las movilizaciones como la estudiantil fueron apaciguadas con la mejor arma de todos los tiempos, el miedo. Aún persisten las demandas para hacer valer las garantías individuales y el derecho a utilizar la libre expresión para que las inconformidades de los grupos sociales más vulnerables puedan ser tomadas en cuenta. Lamentablemente, la respuesta del Estado ha sido la misma: la represión basada en la fuerza policial, la militarización, el control y el autoritarismo. A la matanza de Tlatelolco se suman otros casos de abuso de poder como el halconazo de 1971, la masacre de Acteal, Chiapas, en 1997, la matanza de Atenco en el Estado de México en 2006, en 2014 la de Tlatlaya, la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, más los múltiples asesinatos a defensores de los derechos humanos y ambientalistas. En septiembre de 2018, previo a conmemorar 50 años del movimiento del 68, la llama estudiantil volvió a encenderse cuando una manifestación de estudiantes del CCH Azcapotzalco se pronunciaba frente a Rectoría, condenando la irregularidad de los maestros que debían otorgarles clases y, al exigir seguridad dentro de las instalaciones de la UNAM, fueron atacados abruptamente por un grupo porril. Los manifestantes, en su mayoría menores de edad, recibieron golpes y graves heridas. Algunos de ellos fueron hospitalizados y nuevamente se vivió un atentado contra la vida y el derecho a manifestarse. La inseguridad en las instalaciones educativas, la presencia de grupos porriles o de choque, el narcomenudeo, los acosos, feminicidios y secuestros suscitados en diferentes planteles educativos son parte de las demandas actuales de los jóvenes. Es el espejo de México 68 que sigue luchando por despertar completamente. Y con esto terminamos un programa más de la UNAM Responde. Recuerden que seguimos recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que están apareciendo en su pantalla y que ya conocen. Agradecemos a todos los que nos siguen del otro lado de la pantalla o de las pantallas y también a todas las personas que hacen posible esta transmisión. Recuerden que tenemos una cita mañana completamente en vivo a las 2:30 de la tarde por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.